Ok, listo. Entonces les comentaba que aquí voy a tener un diagrama de cuerpo libre peculiar, ¿sí? Más o menos de acuerdo a esto de aquí, en el que quedaría de esta manera, ¿sí? Exactamente, digamos, ese plano en el plano inclinado, ¿sí? El eje X va a ser este de aquí, este plano, ¿sí? Ese sería nuestro eje X. Y aquí donde está la fuerza normal, ¿sí? Sería el eje Y, que es perpendicular al plano. ¿Sí? Se representa en este, ¿sí? En este diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Si se fijan, en X sería así y en Y sería así. Ustedes lo pueden dejar así, a veces es más conveniente así para fines prácticos, o ustedes lo pueden voltear, por así decirlo, ¿sí? Si ustedes lo voltean, quedaría de esta manera, ¿sí? Quedaría, acá serían Y y aquí serían X, ¿sí? Entonces, en este de aquí, la fuerza que quieren calcular, ¿sí? Sería para acá arriba, sería la fuerza normal, ¿sí? Para este lado sería la fuerza de fricción que se está oponiendo, ¿sí? Esta de aquí es la fuerza de fricción, ¿sí? Nomás que ahí se equivocaron. ¿Sí? La fuerza de fricción. Y el peso quedaría como quien dice para acá, el peso, ¿sí? Pero ustedes van a tener que descomponer ese peso en Y, ¿sí? Y en X, ¿sí? Este sería el peso en X y este sería el peso en Y. Este ángulo es de 30 grados, ¿sí? Han de cuenta que cuando ustedes descomponen ese ángulo de aquí, es igual al ángulo que tenía el plano inclinado, ¿sí? Eso ya al hacer ciertos calculitos de trigonométricos, obtenemos que el ángulo que tiene esa, ese plano inclinado va a ser igual al ángulo que se forma aquí entre el peso y el eje vertical, ¿ok? Como ahí dice que es de 30 grados, pues sería así. Entonces, ya sea que ustedes lo quieran poner de esta manera, ¿sí? Su diagrama de cuerpo libre, o de esta manera, ¿sí? Como ustedes gusten. Entonces voy a borrar. Ok, entonces... tengo pues este diagramita de cuerpo libre, ¿sí? Cuando ya tengo el plano inclinado. Entonces, lo que voy a hacer, dice, como se observa, el peso del bloque es una fuerza que actúa verticalmente sobre él y se descompone en dos fuerzas menores, una perpendicular al plano, es decir, el peso en y otra paralela al plano, es decir, el peso en X, ¿sí? O sea, el peso, este que es aquí, se descompone en peso en ¿sí? Y en peso en X, ¿ok? Dice, la fuerza normal que tiende a mantener unido el bloque a la tabla será igual y opuesta a la magnitud de la componente del peso en Y, ya que su componente en X actúa paralelamente al plano oponiéndose al movimiento ascendente del bloque. Entonces, tal como se opone la fuerza de fricción dinámica. Por lo tanto, de acuerdo con las ecuaciones de equilibrio, vamos a tener, ¿sí? De nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? De aquí yo observo
que voy a tener que la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 va a ser la fuerza normal menos el peso en Y, ¿sí? De tal manera, y esto es igual a 0, de tal manera que el peso es igual, bueno, la fuerza normal es igual al peso en Y, ¿sí? Y para la sumatoria de fuerzas, en X, que es igual a 0, yo tengo que la fuerza que tengo que aplicar para que se mueva constantemente, ¿sí? Sobre el eje de las X, hacia arriba, ¿sí? Ay, estoy pareciendo 6, 0. Sería la fuerza, ¿sí? Menos la fuerza de fricción, ¿sí? Que se opone a ese movimiento, menos el peso en X, ¿sí? Ya que ese peso en X se dirige hacia abajo y se está oponiendo, por así decirlo, también a esa fuerza que estoy aplicando. Entonces, ahí más o menos podemos hacernos a la idea que como está en un plano inclinado, necesitamos más fuerza para empujarlo, ¿sí? Sobre ese plano hacia arriba, a que si nada más estuviera en descanso, en un plano pero horizontal, ¿sí? Que no hubiera ángulo. Entonces, de ahí tendría pues que esa fuerza que yo requiero va a ser igual a la fuerza, esta es acá, la fuerza de fricción cinética más el peso en X, ¿sí? Entonces ya con esto que yo determino ahí, procedo a hacer los cálculos, ¿sí? Entonces lo primero es, ese peso en X y peso en Y lo voy a descomponer, ¿sí? El problema nos dice que el peso es igual a 50 newton, ¿ok? De tal manera pues que el peso en X va a ser igual al peso por, tenemos que fijarnos en este diagramita. En este diagramita, si se fijan, el ángulo lo estoy tomando con respecto al eje vertical, ¿sí? Por lo tanto, ya no va a ser igual a como habíamos dicho antes, ¿sí? Como lo estoy tomando bajo el eje vertical, para el seno va a ser en X y para Y va a ser el coseno, ¿sí? De tal manera que voy a tener que el peso en X es igual a el peso, ¿sí? Este sería en X, este sería en Y y este sería el peso. El peso por, en X es el de enfrente, si se fijan es el seno, por el seno de 30 grados, ¿sí? Y para Y sería el peso por el coseno de 30 grados, ¿sí? Este de aquí. Entonces, aplico, sustituyo ahí los datos, ¿sí? El peso es de 50 newton por el seno de 30 grados, y el seno de 30 grados es 0.5 por 50 newton, tengo que el peso en X es de 25 newton, ¿sí? Aquí está. Y el peso en Y es igual al peso por el coseno de 30 grados, ¿sí? El coseno de 30 grados es 0.866. Entonces, coseno de 60, coseno de 30. Coseno de 30 por el peso, que son 50, nos da 43.3 newton. Entonces ya tengo el peso en X y el peso en Y. ¿Sale? De acuerdo aquí está a la ecuación 1, que yo dije que la sumatoria de fuerzas en Y era igual a 0, ¿sí? Teníamos que la fuerza normal era igual al peso en Y, ¿sí?
que les había yo puesto anteriormente, que la fuerza normal era igual a peso en Y, pero el peso en Y dijimos que era 43.3 newton, ¿sí? De tal manera pues que el peso en Y es 43.3 newton, por lo tanto la fuerza normal es igual a 43.3 newton, ¿sí? La fuerza de fricción. La fuerza de fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, ¿sí? En este caso, el coeficiente de fricción cinético es de 0.3. Lo multiplico por la fuerza normal, que es de 43.3 newton, y obtengo que es igual a, dice 12.99. 12.99 newton, ¿sí? Sería la fuerza de fricción cinética. ¿Ok? Entonces, ¿sí? De la 2, que habíamos dicho que era nuestra ecuación 2, habíamos dicho que la fuerza iba a ser igual a la fuerza de fricción cinética más el peso en X. ¿Sí? Entonces, esa fuerza va a ser, pues, la fuerza de fricción cinética era 12.99 newton. Más 25 newton, que era el peso en X. Entonces, esa fuerza va a ser igual a 37.99 newton. ¿Sí? Que va a ser la magnitud de la fuerza que se necesita para que el bloque ascienda con una velocidad constante. ¿Ok? Entonces, aquí lo ponen como negativos porque lo están igualando a cero, ¿sí? Si yo sigo aquí lo que está aquí en el libro, voy a tener que la fuerza menos 37.99 newton va a ser igual a cero. Pero que si lo despejo, la fuerza va a ser igual a 37.99 newton, ¿sí? Que es lo mismo de aquí. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a plantear otra situación en ese mismo problema, ¿sí? ¿Qué pasaría si en lugar de que yo diga, no, pues que se mueva hacia arriba a velocidad constante, que yo diga, yo tengo que hacer una fuerza, ¿sí? Que lo jale hacia arriba, pero que se vaya moviendo hacia abajo a velocidad constante, ¿sí? Como quien dice, ustedes lo van deteniendo poquito a poquito para que se vaya deslizando hacia abajo. Entonces, si fuera ese el caso, tendría yo ahí mi diagramita de cuerpo libre. ¿Sí? Donde la fuerza que yo voy a aplicar sería hacia arriba, ¿sí? La fuerza normal pues es igual, y aquí en este caso sería el peso en y peso en X, ¿sí? Este sería de 30 grados, ¿sí? Entonces, como ya vimos, aquí sería el peso en X va hacia abajo, ¿sí? Pero ahora aquí va a cambiar una cosa, ¿sí? Como ahora se va a estar deslizando hacia abajo, ¿sí? Recuerden que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Entonces, ahora la fuerza de fricción sería hacia arriba. Y tendríamos todo igual, ¿sí? La de la fuerza normal igual a el peso en Y, ¿sí? La fuerza normal queda igual, ¿sí? Igual al peso en Y, ¿sí? Lo único que cambiaría era que en la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tendríamos que la fuerza más la fuerza de fricción cinética sería igual a el peso en X, ¿sí? Las dos que van para arriba va a ser igual a lo que va hacia abajo.
De tal manera que si yo, ¿cómo se dice? Quiero calcular la fuerza que se requiere para que se deslice abajo a una velocidad constante, despejo, y la fuerza es igual a el peso en X menos la fuerza de fricción cinética, ¿sí? Donde habíamos dicho que el peso en X era 25 newton y la fuerza de fricción cinética era 12.99 newton, ¿sí? Entonces, en ese caso, la fuerza va a ser 25 menos 12.99, va a ser de 12.01 newton, ¿sí? Si yo quiero que ese bloque, ¿sí? Que el bloquecito se deslice hacia abajo con una velocidad constante, ¿sí? Han de cuenta que ustedes nomás van a aplicar una pequeña fuerza para que se esté deslizando hacia abajo, ¿sí? Ustedes, como quien dice, aquí estuvieran con una cordita aquí, jalándolo, ¿sí? O deteniéndolo exactamente así, paralelo a ese plano, con una fuerza hacia arriba, ¿sí? Pero se va a estar deslizando ese bloque hacia abajo, ¿sí? Esa sería otra de las opciones. Entonces, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? No. Ok, ya nada más vamos a ver este último problemita que es parecidísimo a eso. Aquí van donde dice, un bloque de concreto de 120 newtons está en reposo en un plano inclinado a 30 grados. Si el coeficiente de fricción cinético es de 0.5, ¿qué fuerza P paralela al plano y dirigida hacia arriba de este hará que el bloque se mueva, inciso A, hacia arriba del plano con rapidez constante e inciso B, hacia abajo del plano con rapidez constante? ¿Sí? Recuerden, hacemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Tengo aquí ese bloque, mi plano, el peso hacia abajo, la fuerza P o el empuje que voy a hacer hacia arriba. Y en el inciso A nos pide qué fuerza debo aplicar para que se mueva hacia arriba a velocidad constante. Y en el otro, qué fuerza debo aplicar hacia arriba para que se mueva hacia abajo a velocidad constante. Entonces, para el inciso A, ¿sí? Tengo que este sería el diagrama de cuerpo libre, el B, de que está aquí, en donde la fuerza normal es hacia arriba en el eje Y, el peso es exactamente aquí abajo, que voy a descomponer en X y en Y, la fuerza de empuje que es hacia arriba sobre el eje X, y la fuerza de fricción que se opone a ese movimiento, que va a ir hacia acá, ¿sí? Entonces, de ahí yo tengo que el peso, ¿sí? Menos la fuerza de fricción cinética menos el peso en X, eso va a ser igual a 0. Y en Y tengo que la fuerza normal menos el peso en Y es igual a 0. Lo primero que hago ahí es descomponer el peso en X y el peso en Y. ¿Sí? Bueno, aquí lo que hizo este autor es que tomó este ángulo, ¿sí? Si aquí este era 30 grados, este va a ser el de 30 grados, pero él quiso tomar el de 60, ¿sí? Pero si yo sigo utilizando aquí este ángulo, va a ser el seno de 30 grados para X, seno de 30 grados por el peso, ¿sí? Y eso me va a dar igual a 60 newton, ¿sí? Y si yo tomo el coseno de 30 grados por el peso, es lo mismo que si yo tuviera el seno de 60 grados por el peso, ¿sí? Que va a ser igual a 104 newton. Entonces de ahí igualo, y como tengo que el peso en Y es 104 newton, la fuerza normal va a ser igual a 104 newton. Y de la otra fórmula, de la otra ecuación, que tengo que el peso va a ser igual a la fuerza de fricción cinética más el peso en X, ¿sí?
La fuerza de fricción cinética, dijimos que era el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Entonces multiplico 104 newton por el coeficiente de fricción cinético, que es 0.5 por 104, da igual a 52 newton. Le sumo el peso en X y va a ser de 60 newton, va a dar un total de 112 newton, ¿sí? Entonces, el empuje P hacia arriba del plano debe en este caso contrarrestar tanto la fuerza de fricción de 52 newton como la componente de 60 newton del peso del bloque hacia abajo del plano. Y si se fijan, cuando ustedes lo quieren empujar hacia arriba, esa fuerza que se requiere, pues tiene que ser mayor, ¿sí? Para el otro caso, cuando se va a deslizar hacia abajo, dice, en el segundo caso, el empuje P es necesario para retrasar el natural movimiento hacia abajo del bloque hasta que su rapidez permanezca constante. La fuerza de fricción se dirige, en este caso, ahora hacia arriba del plano inclinado, ya que como se desliza hacia abajo, la fuerza de fricción se opone a ese movimiento, que es en la misma dirección que el empuje P, ¿sí? Pero, y en el mismo sentido en este caso. En la fuerza normal y las componentes del peso no cambian, ¿sí? Lo único que va a cambiar va a ser la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Donde ahora la fuerza de empuje va a ir hacia arriba, la fuerza de fricción va a ir hacia arriba y el peso en X va a ir hacia abajo. Es lo único que va a cambiar, ¿sí? Como ya teníamos los valores del peso en X y la fuerza de fricción cinética, ¿sí? De aquí ya nada más despejo y tengo que la fuerza de empuje hacia arriba va a ser igual al peso en X menos la fuerza de fricción cinética, ¿sí? Que sería pues 60 newton menos 52 newton va a ser igual a 8 newton. Entonces, esa fuerza de empuje hacia arriba es de 8 newton, ¿sí? La fuerza de fricción es de 52 newton y ambas están dirigidas hacia arriba del plano, que van a equilibrar lo que es la componente en X del peso, dirigida hacia abajo del plano, que sería este de aquí, ¿sí? Es un problema parecido, muy similar, ¿sí? Nada más con otros datos. ¿Alguna duda o pregunta? No. ¿No? Ok. Entonces, de tarea quedan los 8 problemas de la página 173 y 174. ¿Ok? 173 y 174. Estos van a ser para el jueves. Dejen que me recuerdo. Para el jueves 12 de noviembre, ¿sí? Vayan avanzando porque se va a juntar la tarea de este viernes. No, sí. La de hoy y la del viernes se va a juntar para que la entreguen el próximo jueves, ¿sí? Para este jueves nada más va a ser lo que les dejé la clase pasada. Entonces, para que vayan avanzando, ¿sí? Los 14, ¿verdad? Sí, los 14 son para el jueves y estos 8 son para de este jueves en noche, que va a ser el jueves 12 de noviembre, ¿sí? Pero lo que les deje hoy y lo que les deje el viernes va a ser para el jueves, ¿sí? Y lo que les deje el lunes, ¿sí? El lunes, el lunes 9 de noviembre y el viernes 13 de noviembre se va a entregar para él, ¿qué dice? Jueves 19 de noviembre, ¿sí? Y como tienen ahí ya el calendario, déjenme les digo, ahí sí ya no va a haber prórrogas de tarea ni nada porque tengo que pues subir las calificaciones, como ustedes pueden ver, ahí dice 19 y 20 de noviembre.
¿Ok? Entonces, ese 19 voy a revisar esas tareillitas. Y vamos a hacer un examen. Es hoy, uno el 9 de noviembre y otro el 16 de noviembre. ¿Ok? Lo que veamos ¿cómo se dice? Lo del examen del 9 de noviembre es lo que veamos esta semana y lo que veamos en el examen del 16 de noviembre es lo que veamos de la semana del 9 al 13 de noviembre. ¿Sí? Bueno, los compañeros acordaron que era a las 5:30 de la tarde. ¿Sí? Va a estar sencillo. Yo pienso que va a ser como hasta las 7 u 8 de la noche. Sí, les voy a dar un tiempo adecuado. Entonces, pues eso es todo de mi parte. Si alguien tiene alguna